Vamos entonces, nuestro libro de Proverbios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Voy a comenzar a leer versículo 1 y que desee continuar, sigue el siguiente versículo. Voy a leer a partir del versículo 1. Dice así: Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te desampares de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquieres sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Así es, hasta el versículo 9. Bien. Ahora, para entender un poco el contexto, sabemos que quien escribió el proverbio fue Salomón, pero en los versículos 3 nos indica lo que le dijo David: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. El rey David a Salomón lo enseñó desde muy pequeño, le enseñó la sabiduría de Dios, le enseñó quién es Dios, le enseñó a guardar los mandamientos. Y ahora Salomón, habiendo obtenido la sabiduría regalada por Dios, él ahora quiere enseñarnos a nosotros, y nos llama como hijos, como un padre hacia sus hijos. Nos dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Entonces, vamos a ver en estos 9 versículos qué es lo que pide el padre de su hijo. Vamos a rellenar nuestras hojas. Dice así: en el versículo 1, la parte A, ¿qué es lo que pide el padre de su hijo? ¿Cuál es la primera palabra? Oíd. Oíd, hijos, la enseñanza. Ajá. Lo primero que le pide el padre: oíd. Hay veces nosotros no queremos oír, pero la palabra nos enseña que debemos ser obedientes a nuestros padres. Lo primero que pide el padre a su hijo es: óyeme. Algún día nosotros vamos a ser padres y nos va a tocar vivir aquello que hacíamos con nuestros padres. Hay veces, hay cosas que no queremos oír de nuestros padres, ¿no? A veces nosotros queremos tomar nuestra propia decisión y, bueno, nuestros padres también han pasado por ciertas experiencias, ¿no?, que ellos nos quieren enseñar. Y sobre todo, bueno, los que son padres cristianos, ellos nos guían, ¿no?, hacia el camino del Señor. Ahora, ¿qué más nos dice en la
1B, Estad atentos. estad atentos. Ajá. Estad atentos. ¿Qué más? El versículo 2, 2A. Dice, porque os doy buena enseñanza. Porque os doy buena enseñanza. Aunque aquí piden del 2B, Miguelito. No desamparéis mi ley. Ah, sí. 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 Estoy equivocado. No desamparéis mi ley. Y del versículo 4B, Ah, ¿verdad? 4B. Retenga tu corazón mis razones. y el siguiente sí Guarda es, mis mandamientos y guarda mis vivirás. mandamientos y vivirás. Como dice el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Ujú. Y es una promesa de Dios. Vamos a continuar con el versículo 5. Creo que ya nos dijeron ahí. Adquiere sabiduría, adquiere Ajá. inteligencia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Su estrellita para el hermano Mats, dice. ¿Ya ingresó el hermano? Ahí está el hermano Mats. Sí, ya llegó, hermano más. Bien, hermano Max. Le vamos a guardar su estrellita. Vamos con la 5B. 5B. No olvides ni te apartes de las razones de mi voz. Ajá. Ajá. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Ahora, el versículo 6, ¿qué nos dice? No la dejes y ella te guardará. Ujú. No la dejes y ella te guardará. No, no sé si se dan cuenta, pero nos está hablando como si fuese como una persona, ¿no? Y al final vamos a darnos cuenta a quién se está refiriendo. Versículo 6b, que dice, ámala y te conservará. Ámala y te conservará. Versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Una vez más. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. 7b dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sobre todo lo que tú tengas es mejor o adquiere inteligencia. Como ya aprendimos la semana pasada también, que la sabiduría es mucho más valiosa que el oro, que todas las riquezas que podamos obtener. ¿Qué más nos dice el 8? Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Engrandécela y ella te engrandecerá. Y el 8b. El 8b nos dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado.
Así es. Me has abrazado. Ahora, vamos a bajar un poquito. Y ahora aquí viene una pequeña pregunta. Dice, tal parece que el autor usa las palabras de amar y de abrazar como si fuera, como si estuviera describiendo un noviazgo. Si fuera así, ¿quién será el novio? ¿Entendieron más o menos a qué nos estamos refiriendo? Según lo que habíamos leído, eh, lo que Salomón intenta decir es que nos hace la pregunta de quién sería el novio. ¿Ustedes quién? ¿Qué creen? Está haciendo como un... recuérdese que el libro de Proverbios es un libro lírico, como un poema, como un... claro, como un poema, podemos decirlo. Las cosas en el libro de Proverbios no se toman tan literal, porque son expresadas de otra manera. Ahora, cuando Salomón está describiendo a la sabiduría como si fuera una persona. Y entonces aquí nos hace la pregunta, ¿quién será el novio? El novio obviamente será el hijo, o sea, nosotros. ¿Y quién será la novia? La novia será la sabiduría. La novia será la sabiduría. Dice, para que la sabiduría tenga su efecto en la vida del creyente, debe existir una atracción entre ellos, como se refleja entre novios. Ahora, ¿qué es lo que el padre promete al hijo que acepta su sabiduría? Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Qué cosas vienen si hacemos lo que el padre, lo que nuestro padre nos dice a través de la sabiduría? Versículo 1, la parte B. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Uh-huh. Ahora dice, ¿qué es lo que el padre promete al hijo que acepta su sabiduría? O sea, ¿qué es lo que va a obtener el hijo? El hijo va a obtener o va a conocer cordura. Eso es lo que va a obtener el hijo. Conocer cordura. En el versículo 4c, ¿qué es lo que va a obtener? Vida. Vida. Uh-huh. O sea, que vivirá, que tendrá vida. Uh-huh. Versículo versículo 6a, ¿qué obtendrá el hijo? Protección. Primero, te guardará. Te guardará. Y segundo, te conservará. Te conservará.
Y ahora en el 8a, ¿qué es lo que obtendrá el Hijo? O sea, es como una acción y después de esa acción viene una consecuencia. ¿Cuál es la acción en el versículo 8? Engrandécela. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ella te engrandecerá. Entonces, te engrandecerá. Te engrandecerá. En el 8b es casi lo mismo. Ella te honrará. Te honrará. Uh-huh. Versículo 9a, que obtendrás un adorno de gracia. Y en el 9b, corona de hermosura. Corona de hermosura. Entonces, en la parte de arriba hemos visto qué es lo que pedía el Padre hacia su Hijo. Y estas son las consecuencias de haber hecho lo que el Padre pedía de su Hijo. Y es lo que nosotros también vamos a obtener si buscamos la sabiduría que es de Dios. Ahora, sigamos al punto 4, dice: anteriormente notamos que el autor describe la creación de un creyente a la sabiduría como la del novio a su novia. Entonces, ¿por qué la sabiduría de Cristo y sus promesas de honor no nos atraen con la misma emoción con la que la novia atrae al novio? Para eso vamos a leer Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Miren lo que dice aquí. 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, refiriéndose a Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ahora, para poner un poco de contexto, nos dice que aún los gobernantes creyeron en Jesús. Muchos creyeron en él, pero, hay un pero allí, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, tenían temor de decir que yo soy de Cristo, yo creo en Jesús. Entonces, ¿qué hacían estos gobernantes? Lo mantenían en secreto, lo mantenían oculto. Y dice, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, no decían que creían en Jesús porque buscaban, como dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Mm? Y vemos una diferencia
con los discípulos. Los discípulos buscaron agradar al Señor e hicieron todo lo que Dios les mandó. Bueno, en este caso Jesús, que Jesús les mandó que hicieran. Fueron, predicaron, pero también vemos la vida de Pedro, por ejemplo. Pedro falló al Señor, pero también se arrepintió. Y en Hechos capítulo, si bien recuerdo, 3, vemos que a Pedro predicando a 5,000, vemos a Pedro y a Juan eh, llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios. Y por más que fueron arrestados, por más que fueron culpados por los fariseos y encarcelados, golpeados, ya no tuvieron temor. Ya no tuvieron temor y ya no les importaba agradar a los hombres, sino que buscaban agradar al Señor. Buscaban glorificar a Dios en sus vidas. Entonces, según lo que estábamos leyendo en acerca de la sabiduría, ¿por qué no tenemos ese mismo deseo de buscar a Dios? Hay veces puede distraernos las cosas de este mundo. Puede distraernos. Y desde yo mismo también lo digo. No solamente lo digo, sino también lo reconozco. Hay veces la palabra de Dios nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Y hay veces no lo aprovechamos bien. No lo aprovechamos bien. Ahora, también nos dice en Santiago, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Vamos a Santiago. Está después de Hebreos. Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 7. Dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, Santiago comienza este pasaje exhortándonos. Hermanos, en el caminar cristiano nosotros debemos mantenernos fieles al Señor. No es fácil, no es fácil. Saben, aquí Santiago les resondra, le dice: oh almas adúlteras. ¿Por qué Santiago dijo esto?
es que comenzaron a buscar las cosas del mundo. Es como una relación entre nosotros y Dios. Es una relación entre nosotros y Dios. Si nosotros desviamos nuestros ojos a mirar las cosas de este mundo, podemos llegar a ser infieles, adúlteros al Señor. Así como en el matrimonio hay, hay, este, hay un pacto, una promesa, una unión. Y si aquel esposo o aquella esposa le es infiel a su esposo, se va con otro, entonces se convierte en un adúltero. Hay otro versículo que decía el Señor Jesús, que no podéis amar a dos señores, o a Dios o a las riquezas, o a Dios o a este mundo, pero no podéis servir, no podéis amar a los dos. Hay veces confundimos un poco las cosas. No es que Dios nos quiera mantener pobres. Si Dios en su gracia nos quiere bendecir con muchas cosas, gloria a Dios. Y que podamos bendecir a otros con las cosas que Dios nos ha dado. Pero si uno busca o prioriza las riquezas antes que a Dios, nuestro corazón, y hay otros versículos incluso que nos dice que las riquezas desvían el corazón, nos desvían de Dios. Hay incluso pastores que comenzaron bien, comenzaron amando al Señor y con el tiempo eh, comenzaron a amar las riquezas y desviaron su corazón de la palabra de Dios y predican cualquier cosa, dicen cualquier cosa, eh, ofrecen cosas que Dios no dice, entre muchas cosas más. Por eso, justamente en este capítulo 4 vamos a encontrar aquel versículo que nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ese es el versículo más importante de nosotros que debemos tener. Guarda tu corazón de las riquezas. Guarda tu corazón de los deseos. Guarda tu corazón eh, de la fama o de cualquier tipo de cosa que desvíe, que te desvíe del camino del Señor. Así es. Vamos a seguir avanzando a la H. Dice, el padre anima a su hijo a escoger el camino sin baches y curvas. ¿Cuál es el camino que el padre le recomienda? Para eso vamos al versículo 11. El camino de la sabiduría. Ya. Un ratito. Sí. Por el camino de la sabiduría. Así es. Muy bien, Lutzman. Por el camino de la sabiduría.
Ahora la 11b dice, por veredas derechas. Versículo 12a. Dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. No se estrecharán tus pasos. 12b. Si corrieres, no tropezarás. Y el 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz. Y ahora vamos a detenernos un ratito aquí. Ahora, nos dice que este camino es un camino de sabiduría, un camino de derecho, recto, que cuando caminemos por aquel camino, nuestros pasos no se estrecharán. Y si corriésemos, no tropezaremos. O sea, ¿qué es lo que nos trata de decir? Es que cuando nosotros buscamos de la sabiduría, buscamos conocer a Dios, buscamos la palabra de Dios, vamos a evitar eh, caer en pecados, vamos a evitar caer en errores, porque los tropiezos son esas cosas. O sea, vamos a estar preparados ante cualquier situación. Es más, nos dice el versículo 18, la senda de los justos es como la luz. O sea, vamos a tener claridad, vamos a tener, eh, vamos a poder ver eh, ¿cómo puedo decirlo? Tomar decisiones mejores, decisiones más sabias. Hay veces nosotros creemos, como aprendimos la semana pasada, decía que los pensamientos, a ver, déjenme buscar el versículo, bueno, no lo encuentro, pero decía algo así que, que todo, que el camino que nosotros escogemos es bueno en nuestra propia opinión. No sé si se recuerdan ese versículo. Pero a veces creemos eh, estar bien o tomar una decisión buena, pero mejor es conocer la voluntad de Dios. Mejor es ser guiados por Dios. Porque Él lo sabe todo, Él lo conoce, Él conoce las peticiones de nuestro corazón. Y Él nos va a dar claridad, nos va a guiar por donde nosotros debemos andar. Así es. Vamos a seguir avanzando, nos dice nuestro punto 2. ¿Cómo es el camino que el Padre no recomienda? Ahora vamos a ver lo contrario. 14a. Dice, no entres por la vereda de los impíos. Por la vereda de los impíos. La B. Ni vayas por el camino de los malos.
Así es. Ni vayas por el camino de los malos. O sea, nos está advirtiendo, nos está aconsejando a que no lo hagamos de los malos. 16, miren lo que dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Nos hacen caer, podría ser, para Sí, sintetizar el 16. claro, claro, está bien. 17, 17a, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Pan de maldad. Pero no se está refiriendo, obviamente, a un pan malo. No es tu pan de ayer. No es... No es un tardado. Lo que trata de decir es que el malo se alimenta de hacer lo malo. Se alegra, se goza, se sacia de hacer lo malo. Eso es lo que intenta decir el autor. Claro, por eso les digo que cuando lean el libro de Proverbios, léanlo con calma, no tanto de forma tan literal, porque si lo tomamos literal, no lo vamos a entender muy bien. ¿Qué más nos dice? 17b, y beben vino de robos. Beben vino de robos. Ahora tampoco, no vayan a pensar que es un, que es un vino de robos, ¿no? No, es como, por ejemplo, ¿para qué usamos o para qué se usa el vino? Para un momento, por ejemplo, de celebrar, Una, un momento ujú, alegre, una fiesta. pero Fiestas, ¿no? ajá, así es. Como lo vimos en, en las bodas de Caná con Jesús, ¿no? Convirtió el agua en vino. Pero cuando nos quiere decir vino de robos, es, es usar el vino de otra manera, ¿no? En vez de usarlo para el bien, para celebrar lo que es bueno, lo usan para la maldad. Vamos a ver qué nos dice el 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropezarán. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropezarán. No sé si ustedes en algún momento han entrado en sus casas o si hubo apagón o si, bueno, por X motivos no tuvieron luz. Ahí Karen. Ahí está Karen. A mí me ha pasado. No había luz en mi casa. Casi 3 días. Ahí está. Y bueno, en mi caso, también una vez fue así y, y creo que estaba sin zapato dentro de mi casa, que me golpeé con el dedo pulgar con el sillón, creo. Ah, wow. Esa es Ya me imagino. ¿Has visto las estrellitas? es una pequeña descripción gráfica del versículo. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. O sea, no pueden ver, no pueden, eh, no tienen luz, como
como nos dice en el otro versículo. Caminan y no saben en qué cosas caerán. Ahí está, como lo dice en el versículo 18. Sigamos. Dice, comer pan de maldad y beber vino de violencia significa que el pecado es tan común para ellos como el comer o el beber. La maldad es un hábito en sus vidas. Así. Ahora, 3. ¿Por qué algunos jóvenes no desean luz en las calles y prefieren la oscuridad? ¿Por qué muestran indiferencia a la palabra de Dios? Eh, ¿Se han dado cuenta que las cosas malas mayormente se tratan de hacer en algo oculto, en algo oscuro? Por ejemplo, los ladrones mayormente salen en las noches, ¿no? Y se esconden, no en lugares, no en lugares con luz, lugares abiertos, sino en lugares ocultos, lugares donde no pueden ser vistos. Ahora, se nos hace aquí la pregunta, ¿por qué algunos jóvenes no desean luz en las calles y prefieren la oscuridad? Ahora, vamos a ser un poquito más claros. Por ejemplo, con situaciones que pasaban en mi colegio. Cuando estudiaba en turno de la tarde, obviamente acabábamos como a las 6:30, ya casi ya oscuro para la noche. Y bueno, como son de mundo, habían ciertas parejas, ¿no? Eh, y se iban a los parques, se iban a escondidas, o hay algunos que se escapaban de los colegios y, y hacían, bueno, cosas ocultas, ¿no? Y, y bueno, nosotros debemos siempre andar en la luz, no debemos de, de ocultar nada. Dice, ¿por qué muestra indiferencia a la palabra de Dios? Eh, cuando, cuando el Señor, cuando el Señor nos da entendimiento para poder comprender su palabra, el Señor nos hace incluso hasta llorar. A mí me ha pasado una vez que me puse a leer la Biblia, estaba en mi escritorio y le rogaba a Dios, Dios háblame. Y, y a través de su palabra, eh, Él me mostró claramente, o sea, pude entender el versículo de la palabra claramente. Es como si Dios me estuviera hablando directamente a mí mismo. La palabra de Dios es muy clara, nos hace examinar nuestro corazón, eh, nos hace ver incluso en lo que estamos mal, nos hace, eh, nos da luz para que hagamos lo que es bueno, hagamos lo que es correcto.
Ahora, según esta pregunta, ¿por qué muestran indiferencia a la palabra de Dios? Y yo también, antes de conocer al Señor, desechaba la palabra de Dios. No me interesaba, ni siquiera la leía. Eh, le voy a ser sinceros, yo también, eh, antes de volverme cristiano verdadero, yo también asistía como joven, bueno, como adolescente, digamos, a una iglesia aquí cerca de mi casa. Asistía, pero me enseñaban ciertos versículos, pero no les tomaba importancia la palabra de Dios. No, no era importante para mí. Yo vivía según mi propio capacidad, mi propia mente, mis propios deseos. Vivía de esa manera. Mas ahora, conociendo más al Señor y siendo cristiano en verdad, eh, la palabra de Dios nos ayuda en todo, en nuestra debilidad. Dios nos da paz, nos da tranquilidad. Lo he experimentado. Nos da fuerzas, nos da sabiduría, eh, nos da muchas cosas. Pero hay veces también nuestra carne es nuestra mayor gran lucha, que es la con la que vamos a batallar todo el resto de nuestra vida, luchar con nuestra propia carne. Y no es algo que está afuera, sino es que está dentro de nosotros. Es algo que no podemos sacarlo de nuestra propia fuerza. A veces también nosotros, incluso yo, lo reconozco que a veces da flojera, de verdad, estudiar la Biblia, pero más mm, debemos luchar con nuestra propia carne. Como dice Pablo, hacer morir los deseos de la carne, porque eh, dice que nuestra carne lucha con los deseos del espíritu, los deseos del espíritu contra la carne. Debemos siempre meditar, ¿no? Leer la palabra de Dios. Hay veces, no importa si lo lees 10 minutos, pero si lo tienes en cuenta todo el día y si con todo tu corazón eh, quieres obedecer al Señor, aún en esos minutos que has leído la palabra de Dios, Dios te honra. Tampoco quiere decir que te pongas horas y horas, al final se quede simplemente en el intelecto y no en el hacer. Dios quiere que nosotros hagamos más que solamente leamos o hasta memoricemos, pero de ahí, o sea, la palabra de Dios tiene que afectar todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Por eso es que la palabra de Dios cambia, cambia, renueva nuestra mente. Ahí nos decía en Juan 3, 19 y 20. Vamos a leer este último versículo y aquí vamos a acabar. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Rechazaron la luz. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La semana pasada hemos leído este versículo, pero es bueno volver a leerlo una vez más. Y es que debemos acercarnos a la luz. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nuestra obediencia al Señor nos lleva a, a honrarlo, a glorificarlo. Así es. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a orar, chicos.